Esta historia da comienzo una noche lluviosa a las afueras de una mansión aún desconocida, pero dentro de esta misma alguien llama a la señorita Rey, la misma que gira su rostro rápidamente, y una anciana dice que ella sigue siendo pura, y pregunta que por qué alguien como ella está en un lugar como ese. Pero Rey pregunta que cómo que un lugar como ese, y la anciana dice que sí, y debe tener cuidado, porque cada alma en esa mansión está detrás de ella. Después de este suspenso, vemos un carruaje que se mueve a través de las fuertes lluvias. Y también está la joven Rey comiendo sus uñas, mientras que alguien está fumando un pequeño tabaco, y este mismo dice que volverán una vez que las cosas mejoren, y jura que lo promete. Este es el hijo mayor de la familia Lisbon, Hayes Lisbon, pero Rey se queda en silencio, y Hayes con una mirada aterradora, pregunta que por qué no responde. Y le pide que deje de fruncir el ceño de forma patética como si algo malo hubiera pasado, pero aún así Rey sigue comiendo sus uñas, y se pregunta, que si entonces eso no está mal, y menciona, que una guerra en curso con un país vecino se aproxima, seguido de una recesión económica, y su padre el recién fallecido no dejó nada más que deudas, y su madre entró en recuperación por el shock, y además su hermano fue estafado y perdió su fortuna, y ahora los echan de la casa de sus abuelos, los que para ellos eran su última esperanza y sin tener a dónde ir. Entonces ella piensa, que si eso no es malo en realidad no sabe lo que es, pero Hayes sigue hablando con Rey, y dice que se lo promete, porque le hará vivir como una reina después de encargarse de ese negocio, e incluso pagarán todas las deudas que deben. Y su madre nuevamente podrá volver a levantar el mentón, y le pregunta a Rey que si entendió. Pero ella nuevamente vuelve a quedarse en silencio, y un poco apenada le dice que sí. Y podemos ver que es la hija mayor de la familia Lisbon, Rey Liston, pero en ese instante, podemos ver a su hermano Hayes un poco inconforme. Pero Rey dice que de todos modos pensó que se suponía que esa era una distinguida familia noble, y pregunta que por qué tiene una mansión en medio de la nada, y Hayes dice que por qué, pero no le sorprendería que un granjero saliera a saludarlos, y esto enoja un poco a Rey, que le grita a su hermano, y dice que solo está siendo honesto, y a veces hay que decir las cosas como son, pero Rey se ve un poco preocupada y le pide que no diga eso delante de ellos. Pero Hayes le pregunta a su hermanita que si cree que es un idiota, y le dice que observe bien, porque ese es su problema, y al parecer no entiende la realidad detrás de esos nobles presuntuosos. Pero que va, mejor le pide que lo olvide, porque está perdiendo el tiempo hablando con una pueblerina ilegible, cuestión que aterra un poco a Rey, pero esta misma le dice a su hermano que él es la razón por la que no puede leer, porque si tan solo no hubiera acosado a los tutores, tal vez ya habría sabido leer, pero Hayes se pone un poco irritado, y dice que vuelve de nuevo con las culpas, pero aún así nadie tiene la culpa ahí, excepto su diminuto cerebro de guisante, porque si fuera cualquier otra persona ya habría sabido hablar al menos 10 idiomas. Y en ese instante mismo hace que va a golpear a su hermana, y Rey se cubre muy asustada, pero Hayes se lleva la mano a la cabeza muy incómodo, y Rey menciona pensar que le iba a pegar otra vez, y esta se ve un poquito aliviada, porque cada vez que le contesta algo él le pega o le grita, y se siente asfixiada y quiere escuchar la lluvia, y en ese instante Rey abre un poco la ventana, mientras que Hayes pregunta que si el clima no es un asco, y dice que no hay ni una sola cosa que le guste de todo ese maldito asunto, pero Rey se quedó en silencio mientras abría un poco la ventana, y en ese momento el carruaje se detuvo, y Hayes dice que ya han llegado. Abre un poco la ventana para mirar, y se da cuenta que el camino es un desastre, y ambos hermanos se quedan en silencio, y Hayes le pide al arrendero que los deje más adentro, porque no pueden caminar bajo esa lluvia con todo su equipaje. Pero mismo les dice que ese es su problema y no puede ir más lejos que eso, y Hayes le pregunta que qué dice, pero arrendero dice que para ser franco si hubiera sabido que estaría viajando en las montañas de esa manera les habría cobrado un extra, y deberían agradecer por haberlo llevado hasta ese punto, pero Hayes se enoja y le pregunta que por qué él. Y le grita que cuide su lenguaje porque ya le han pagado, y le pregunta que si así es como los trata,
y en ese momento abre la puerta de una patada, y le dice que él no es más que un humilde campesino arrastrando esa basura, pero el arrendero dice que entiende, pero ese pedazo de basura fue que le trajo hasta ahí, y este lanza su equipaje y le pide que se larguen, y mientras Rey se desmonta sumisamente, el arrendero le pregunta a Hayes que si todavía cree que él es tan alto y poderoso cuando ni siquiera tiene un centavo en los bolsillos, pero Hayes le pregunta que qué dice, y mientras el carruaje se marcha, Hayes le grita que lo atrapara por eso, y le pregunta que cómo se atreve a hablarle de esa manera. Pero Rey se queda observando mientras la brisa juega un poco con su cabello, y ésta se ve un poco apenada, mientras Hayes sigue gritando que ese maldito es un sucio campesino desagradecido, pero en ese instante Rey sostiene una carta, cierra los ojos y le pide a su hermano que mejor entren, porque si no lo hacen tal vez puedan enfermarse. Pero Hayes vuelve a mencionar que si alguna vez lo vuelve a encontrar le romperá las piernas. Después de esto tuvieron que dirigirse a pie hasta la mansión, pero llegado a un punto ambos hermanos se quedaron en silencio, y al parecer pudieron cruzar la gran puerta, y una vez dentro se ven velas encendidas, y alguien toca la puerta preguntando que si hay alguien. Pero todo está en un tremendo silencio, y Hayes empieza a maldecir y a gritar que abran la puerta, pero Rey le dice a su hermano que tal vez estén en el lugar equivocado, pero Hayes sigue gritando que abran la maldita puerta, preguntando que si se da cuenta lo que tuvieron que pasar para llegar hasta ahí, pero en ese instante, la puerta como si fuera eléctrica se abre por sí sola, saliendo una persona aún desconocida. Bueno, se puede decir que es un hombre bastante serio, que pregunta que quién es, y esto aterra a Hayes, el cual se queda en silencio, pero después se presenta y dice que su nombre es Hayes Lisbon, y está ahí para ver al amo de esa casa. Y en ese momento empieza a rebuscar y se pregunta que dónde será que puso esa carta. Pero esta persona dice que nunca escuchó el nombre de Lisbon de parte de su maestro, y ahora le pedirán que se vayan, pero esto a Rey le causa cierta impresión, e instantáneamente le pide que espere y le pasa la carta, mientras que Hayes está enojado, y le pregunta que si tenía esa carta, pero Rey le pide de favor, y le pregunta que si puede darle eso a su gracia, y esta se quita la capucha toda empapada de agua, mostrándose en su magnífico esplendor, diciéndole a este hombre que es lo mínimo que él puede hacer por ellos. Cuestión que hizo que el hombre que ya se marchaba se detuviera un segundo y se quedara en silencio. Pero este tomó la carta y les pidió que entren, y podemos ver que Hayes le dio las gracias, y dijo que de eso estaba hablando, mientras que Rey estaba descargando el equipaje. Y Hayes pidió que le muestren sus habitaciones y que preparen la bañera, pero su hermana mayor estaba un poco apenada por la actuación de su hermano, y en ese momento, el señor le pregunta a la señorita que qué hay de ella, y Rey le pide disculpa, pero esta persona, bueno digamos el mayordomo, le pregunta que si necesitará ropa y artículos de aseo adicionales para el baño. Pero ella dice que le gustaría ver primero a su gracia, y piensa que él está actuando amistoso en ese instante, pero el mayordomo le pregunta que si irá a ver a su gracia vestida así, pero Rey le pregunta que si entonces podría entregarle la carta primero, y ésta se queda observando algo un poco triste, y es un plato, o mejor dicho comida, bueno tal vez se la imaginó pero piensa que algo huele delicioso, y en ese instante alguien oscuro va descendiendo las escaleras, y este mismo posee una mirada aterradora, y podemos ver que el mayordomo llama a su maestro, mientras que éste cruza miradas con la tierna Rey, la cual aún sigue empapada de agua, pero como si fuera un animal. Este personaje que va descendiendo las escaleras pasa la lengua por sus labios como si estuviera a punto de desgustar un sabroso manjar, pero en ese instante el mayordomo se inclina y le dice a su maestro que ese es Hat Lisbon y Rey Lisbon, pero el maestro sigue con su mirada sombría mientras se lleva la copa de vino a sus labios, y el mayordomo dice que le han llevado una carta, y en esta carta habla de Elliot Western, y Hayes dice que ese es su difunto abuelo que falleció el año pasado, y les dijeron que ayudó a su familia hace unos años, y como sabrá su familia ha pasado recientemente algunos problemas, y entonces su hermana y él están buscando un lugar para quedarse un tiempo realmente, y entiende que eso puede parecer abrupto, pero le pregunta que si se le permitiría quedarse en esa mansión un par de noches, porque nunca olvidarán su amabilidad mientras vivan ahí, y la casa de Lisbon tiene, pero el maestro dice que por cierto,
interrumpiendo a Ayes, ¿y esto? ¿Por qué dice que su hermana es hermosa? Y pregunta que si está comprometida. Pregunta que deja a Ayes un poco asustado, y pide que disculpe, pero el maestro le mira con sus ojos aterradores, y este mismo se acerca un poco a Rey, y frente a ella le pregunta que si lo está, y Rey dice que no, y el maestro le pregunta que si es así. Pero Rey se pregunta, que por qué él quiere saber si tiene pareja. Pero podemos ver que el maestro está sonriendo plácidamente, y Rey piensa que él le sonrió, y esto la sonroja un poco, y el maestro les dice que pueden quedarse todo el tiempo que quieran, y les pide que se pongan cómodos, y Ayes le da las gracias, y le pregunta a su gracia, que sí puede saber su nombre, y este dice que su nombre es Clodan Castle. Después de esto, Rey menciona que la lluvia no paró desde que llegaron al castillo, y piensa que ya ha pasado una semana desde que llegaron ahí, y ha estado lloviendo todo el tiempo. Y cuanto más tiempo permanecían dentro, más estaban protegidos del sol, y la relación con su hermano empeoró, porque su hermano y ella dejaron de hablar lo que apenas parecía una palabra, porque él era relativamente animado, pero perdió incluso gradualmente su energía, sin mencionar que la mansión no era muy considerada con el paladar exigente de Ayes, y una sirvienta le dijo que si no le gusta pues no es obligado comerlo, y los trabajadores ignoraron todas las solicitudes de Ayes, sin importar cuán grandes o pequeñas fueran, y las quejas de Ayes sobre el castillo crecieron gradualmente, aunque desde el principio no estuvo contento con la cantidad de sirvientes, porque solo estaba la señora Mary en la cocina, y Philippe el mayordomo que los invitó a entrar, y por otro lado, Jack a cargo de granero, y el jardinero que se queda en el anexo, y a excepción de esas 4 personas apenas habían sirviente, y no solo eran antipáticos y fríos, sino que todos trataban a Ayes como si fuera un montón de basura en la calle, y Ayes era demasiado ruidoso y orgulloso para aceptar la falta de respeto que se le mostró, y lo segundo de lo que se quejó fue del dueño de la casa Clodan, porque Clodan fue muy particular, e hizo todo lo posible por ser complaciente, pero no fue particularmente acogedor, y parecía relajado, pero había una clara barrera entre él y los demás, e incluso cuando desayunaron juntos por primera vez pidió que nunca pongan un pie en el tercer piso, y esto mientras miraba a Rey, y dijo que no quieren que suban porque él permanece allí, pero Rey pensó que estaba diciendo que no suban al tercer piso, pero aún así hablaba como si quisiera que lo visitaran, pero en ese instante Ayes tomó la palabra, diciendo que le gustaría hacer una propuesta, y Clodan preguntó que cómo que una propuesta, y Ayes dijo que tiene una idea de negocios, y no se le dan bien las palabras, así que le pregunta que si le gustaría que se lo enseñe. Y esto mientras extiende un cuadernillo, y Rey piensa que podría ser, y Ayes dice que como puedes ver su socio comercial tiene muchas conexiones, y es por eso que pudo obtener ganancias a pesar de la guerra, y promete que ese negocio hará que su inversión valga la pena, y tiene su palabra en eso, pero Rey se ve bastante preocupada, y piensa que Clodan ni siquiera está mirando, y está segura de que la propuesta está por todas partes, y esa no es la primera vez, y está segura de que lo va a rechazar, pero en ese instante Clodan dice que suena bien, y esto sorprende a Rey, y en ese instante se nota un poco incierta, pero Clodan le pregunta que qué sucede, y Rey dice que ella, pero hay escrita que lo sabía, y le dice a su señor que ha tomado una decisión espléndida, y le pide que le avise cuando esté disponible, porque puede visitar y verlo por sí mismo, pero Clodan dice que antes de eso tiene una condición, y Ayes se ve un poco preocupado, y espera que no vaya a pedir nada loco, y Clodan dice que si los fondos de inversión no se devuelven según lo prometido tendrá que reembolsarlos, y Ayes se sorprende un poco con esa condición, y dice que por supuesto, y no hay duda al respecto, pero Rey sigue un poco preocupada. Bueno, bastante, y menciona que su hermano se puso a trabajar desde entonces, y siempre estaba fuera de casa, y ella acabó siendo la única que quedaba en el castillo la mayor parte del tiempo, y eso le hizo envidiar a su hermano, porque se graduó de una de las mejores escuelas del país, y tenía muchas conexiones, era orgulloso y jactancioso, pero su personalidad animada atraía a mucha gente a su alrededor, mientras que ella siempre se sintió como si estuviera sola en una isla, y Rey suspiró un poco.
porque pensaba que prefiere escuchar el sonido de la lluvia cayendo que pensar en el pasado, y siempre había un silencio sepulcral en la mansión, y apenas oye los pasos de los sirvientes, así que pasó la mayor parte del tiempo de sus días mirando por la ventana, pensando que había demasiado silencio, pero no le hizo sentir sola o triste, porque era el tipo de silencio y paz que siempre había anhelado, y los prestamistas irrumpiendo en su antigua casa cada vez que encendían una vela, y su padre pidiendo ayuda incesantemente a sus abuelos, y sus primos hablando de su familia a las espaldas, pero ahora todo eso estaba en paz sin ningún problema, y estar triste parecía un lujo. Pero en ese instante alguien llama a la señorita Rey, y ésta se detiene un instante, y es una anciana, que le pregunta que si tiene algo de frío, también le pregunta que si quiere que le consiga una manta, pero Rey sonríe y le dice que en absoluto, y le da las gracias por preguntar. Pero ambas se quedan mirándose en silencio, y Rey le pregunta que si tiene algo que quiera decirle. Pero en ese momento se crea un silencio mientras la lluvia sigue cayendo, y la anciana le pregunta que por qué alguien como ella está en un lugar como ese, y Rey pregunta que cómo que un lugar como ese. Y esta anciana dice que ella sigue siendo pura y todavía no ha sido contaminada, pero Rey le pregunta que qué quiere decir, y la anciana le dice que debe tener cuidado, porque todos en esa mansión están buscando una oportunidad para tragarle por completo, y en ese instante sujeta la mano de Rey y le dice que perderá a sus padres temprano, y su hermano tampoco tiene un futuro particularmente brillante por delante, y ese lugar está maldito y no debe aceptar nada de nadie, ni siquiera un vaso de agua, y no debe hacer contacto visual con nadie, y no debe entregar su cuerpo, especialmente su corazón, pero Rey le pide que le deje ir, y la anciana le pregunta que si quiere terminar como ella, porque la bestia tiene sus ojos puestos en ella, y le pide que nunca confíe en él, porque él está afilando sus dientes buscando una oportunidad para chuparle hasta dejarle seca. Y ella pudo oír ese asqueroso gruñido suyo todo el camino hasta ahí, y le pregunta que si escucha eso, que si acaso no puede oírle, y Rey se pregunta que si son los prestamistas interrumpiendo en su casa cada vez que encendían una vela, o su madre pidiendo ayuda insensablemente a sus abuelos o sus primos hablando a espalda de su familia, porque ahora todo está en paz sin ningún problema. Y Rey se pone bastante seria, y le pide a la anciana que le deje ir, porque eso duele bastante, y en ese instante, ante las tinieblas alguien llama a Della, y esta anciana llama a su maestro, y Clodan le pregunta que si está asustando a la invitada, y la anciana le decía a su maestro que ella, pero Clodan estaba bastante enojado. Y la anciana se quedó en silencio y en ese instante se retiró, y le pidió a la señorita que se cuide, y también le pidió lo mismo al maestro, el cual empezó a reírse malévolamente, y esto mientras la anciana se retiraba estrellando la puerta. Y en ese instante Rey se queda en silencio mirando a Clodan, y ésta llamó a su señor, y le dice que lamenta haber causado una escena al estar ahí, pero Clodan llama a Rey, y le pregunta que por qué estaba ahí en primer lugar, porque ella sabe que él está en el tercer piso, y es agradable verla parada ahí toda bonita, pero sería mejor si pudiera unirse a él, y le pide que vaya porque no se aburrirá, pero Rey está un poco sonrojada, porque él mismo dijo que no subiera, y le pregunta que si está intentando seducirle, y ésta se sonroja mucho, y también le pregunta que por qué se burla de ella, pero Clodan dice que no hay nada que pueda hacer de todos modos, y le pide que vaya ahí, y esto mientras extiende su mano, pero Rey piensa que él la está seduciendo, y ésta empieza a acercarse hasta llegar donde está Clodan. Fin de la primera parte. Recuerda comentar si quieres parte 2 besos.